Hola, legendarios, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la defensa siciliana y nos vamos a enfrentar al Gambito Morra. ¿Por qué les traigo este video? Ya que me lo han solicitado varios suscriptores y bueno, sin más que agregar, vamos a conocer las jugadas principales del Gambito Morra. Todo empieza con la jugada de 4. Jugamos nuestra defensa siciliana, D4, C por D4, y aquí las blancas no recapturan rápidamente, sino que juegan C3, conocido como el gambito morra. D por C3, caballo por C3, y ahora nos toca desarrollar una pieza. Eventualmente no vamos a desarrollar todavía el caballo de F6 porque no queremos que nos jueguen E5, así que es muy importante eso. Podemos jugar, por ejemplo, E6, podemos jugar D6, podemos jugar A6. Todas esas son razonables, ¿bien? Pero yo les voy a recomendar aquí un desarrollo bastante normal, es la principal por mucha diferencia. Caballo C6. Caballo F3 por parte de las blancas. Las blancas deberían desarrollar este orden con el gambito morra, porque generalmente es más fácil desarrollar primero los caballos y luego los alfiles. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas ocasiones cuando el negro juega D6, el alfil podría salir por B5 de forma directa. ¿Ok? Ahora, si tú desarrollas primero el alfil por E6, digamos, por C4, perdón, aquí las negras, claro, están prácticamente obligadas o forzadas a jugar E6 para cerrar la diagonal del alfil. Cuando hemos desarrollado el alfil y nos hacen el bloqueo con los tres peones, ya no podemos mover el alfil por segunda vez para clavar al caballo en un futuro. ¿Ok? Entonces, por eso, en el orden exacto del gambito morra, yo recomiendo aquí la jugada caballo F3 para las blancas. Pero bueno, nosotros vamos a hacer igualmente E6. Es la estructura que yo les voy a recomendar para jugar contra el gambito morra. Generalmente el alfil siempre sale a C4 porque va a custodiar la casilla de 5 y porque va a buscar la manera de abrir esa diagonal. A6 para eventualmente hacer un B5 en el futuro y desarrollar nuestro alfil por la casilla B7 y dominar y atacar el punto central como el flanco de rey de las blancas. Enroque. Y la jugada que yo les traigo el día de hoy, aquí por supuesto se pueden jugar varias. Se puede jugar alfil B4, que es muy interesante. Se puede jugar D6, que también es interesante. Y por supuesto la jugada alfil E7. Bastante normal. Bien. Pero la jugada que yo les traigo el día de hoy es la jugada caballo G en E7, que actualmente las negras puntúan bastante bien con un 64% de ganancia. Bien, es un porcentaje bastante bueno, básicamente porque el gambito morra es un anti-siciliano bastante interesante para jugar por debajo de los 2000 de los FIDE. Si tú tienes por debajo de 2000 de los FIDE, te recomiendo el gambito morra para jugar porque, bueno, puede cometer muchos errores jugar de negras si no está bien preparado. Ahora, si tú eres jugador por encima de los 2000 de Elo, por encima de los 2100, jugar Gambito Morra va a ser bastante complicado porque el jugador de negras, bueno, va a estar muy bien preparado y podrías perder muchas partidas. ¿Ok? Así que se las dejo ahí. En esta variante con caballo en E7, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es poder desarrollar el caballo no por F6 porque siempre va a querer jugar E5 las blancas. Yo voy a desarrollar mi caballo por E7, que es la variante que yo les recomiendo, y las blancas pueden desarrollar su dama por E2 para llevar la torre a D1, que es lo normal en el gambito morra. Bien, vamos a colocar la dama en E2. Ustedes van a colocar su caballo en G6 controlando la casilla E5 como también la casilla F4. Eso es muy importante. Después de la jugada torre D1, como pueden ver, la torre siempre se va a colocar en la columna semiabierta
para molestar siempre al peón de D6 como para que yo no haga D5 en el futuro. Alfil E7, jugada bastante normal. Y aquí, en algunos jugadores, de hecho yo también me he enfrentado al Gambito Morra, y hay jugadores que en esta posición terminan haciendo jugadas así como caballo de 5, que no son, no es un sacrificio malo ni nada por el estilo, pero eso más bien ayuda a las negras, ¿ok? A lo cual yo les voy a enseñar a cómo jugar eh, contra caballo de 5 y que vamos a resolver cuando nos jueguen este tipo de sacrificio. Bien, en lo primordial, vamos a enfocarnos primeramente en las jugadas sencillas para luego pasar a las jugadas complicadas y poder entender mejor cómo ganarle al Gambito Morra, o por lo menos jugarle de manera decente. Bien, porque esa es nuestra idea de todo. Aquí la mayoría juega alfil E3, un desarrollo bastante natural, ya que el alfil, como no tiene la casilla F4, que molesta siempre la casilla de 6 y molesta a la dama en C7, por eso colocamos nuestro caballo en G6, porque controla F4 y también estamos controlando la casilla E5. Eso es muy importante. El alfil se desarrolla en E3 y aquí simplemente nosotros vamos a hacer B5, atacando al alfil, ganando un tiempo sobre él, alfil B3 y ahora sí, enroque. Torre C1, jugada natural, todas las piezas de blanco están desarrolladas y llega la parte interesante. A partir de aquí, en la jugada número 12, las blancas no tienen muchas jugadas razonables, digamos, jugadas que puedan mejorar su posición. Después de alfil B7, lo que puede hacer el blanco es tratar de ir acomodando sus piezas medianamente y tratar de recuperar el peón. ¿Ok? Pero bueno, jugada teórica, por diferencia, actualmente en la base de datos hay más de 22 partidas con dama de 2 y las negras juegan tranquilamente D6. Y aquí sorprendentemente me he encontrado con 7 partidas donde han jugado la variante alfil G5. Interesante, me he encontrado 7 partidas con esa jugada. A lo cual no es que sea eh, algo sorprendente, pero con esa jugada nosotros con negras nos podemos quedar bastante bien. Porque la jugada alfil G5 es un error. ¿Y cómo vamos a refutar ese error? Si es que te la llegan a hacer. Entonces tú vas a responder aquí tranquilamente caballo C E5. La intención de, de las blancas para poder hacer la jugada alfil G5 es que tú logres cambiar alfil por G5 y cuando él capture, tu peón de D6 queda débil. Esa es la intención del blanco en cambiarte el alfil. A lo cual, bueno, nosotros podríamos tratar de devolver el peón a cambio de una pequeña iniciativa. Pero bueno, esto lo podemos refutar rápidamente con jugadas como caballo C E5, que es la mejor jugada de la posición. A cambio, también vamos a jugar de manera dinámica, siempre. Por ejemplo, si alfil por E7, vamos a hacer primero la jugada intermedia, caballo por F3, para dañar la estructura de peones y el enroque de las blancas. Cuando esto haya sucedido, entonces simplemente dama por E7, dama por D6 y no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque él tiene mala estructura y podríamos hacer la jugada caballo F4 amenazando dama G5 y el mate en G2. Ahí tenemos varias intenciones. Perfecto. Lo importante de nuestra cadena de peones o nuestra formación de peones E6 y F7 es que el alfil de B3 no juegue durante la partida. Si ese alfil entra en juego de alguna manera en particular, entonces las blancas obtendrían una buena compensación por el peón entregado. En esta posición, las negras están bastante bien. Así que
por esta razón, la jugada, si te llegan a hacer alfil G5, ya sabes que la jugada caballo C E5 es buena. Y algunos se estarán preguntando, ¿pero qué pasa si me capturan caballo por alfil? Bueno, ustedes van a hacer la jugada intermedia alfil por G5, amenazando a la dama, amenazando el caballo, y como pueden notarlo, no pueden hacer dama por D6 porque simplemente cambiamos, quitamos al defensor del caballo y no los capturamos. Y estaríamos 3 piezas menores contra 2 piezas menores. Así que el blanco ha perdido una pieza. Y por supuesto estaríamos ganando en esta partida. Bien. Luego, por supuesto, caballo por E5 sería un grave error, así que no la deberían de hacer, ¿no? Después de D6, ya saben que alfil G5 es mala. Pero ¿qué jugada pueden hacer? Bueno, he encontrado en la base de datos, investigando qué juega la mayoría de jugadores en esta posición, algunos juegan aquí caballo de 4. Bastante sencilla de hacer, muy particular, y donde las negras deben defender sus puntos importantes como E6 y F7. Y la siguiente jugada es bastante razonable con idea de eso, justamente, y es dama de 7. Y hasta aquí podríamos decir que podríamos sorprender al jugador del Gambito Morra. ¿Por qué? Porque no se encuentran partidas tan interesantes, o por lo menos en este orden de jugadas, podríamos no encontrar partidas en la base de datos. Espero que hasta aquí todo se entienda perfectamente, ya que después de ciertas posiciones, si ustedes se dan cuenta, eh, en la jugada 14, si ustedes colocan partidas en Chessbase, por ejemplo, o en lichess o en chess.com, ustedes podrán encontrar que la mayoría juega en esta posición caballo E2, caballo D4, alfil G5. Este error es bastante común a nivel online. Pero como también les mencioné, también es un error muy común en los torneos por debajo de 2000 de Elo. Y increíblemente he encontrado partidas donde las negras no han hecho la jugada correcta caballo C en E5, que me parece bastante extraño, pero es algo normal, porque no todo el mundo espera un error en plena apertura. Así que ya saben, ¿no? Si juegan alfil G5, tienen la jugada clave caballo C en E5, importante. Otros jugadores han hecho aquí, por ejemplo, devolver la dama a E2 para tratar de hacer justicia con la jugada E5 en algún punto, pero aquí las negras simplemente pueden terminar el desarrollo con torre C8 y luego buscar un caballo en A5, caballo C4, que son los temas clásicos de las negras. Bueno, hasta aquí todo bastante bien. Jugadas como A3 en esta posición se enfrentaría a la jugada torre C8 igualmente con intención de hacer caballo en A5, caballo C4 y las negras van a ir mejorando sus piezas poco a poco y los peones E6 y D6, que los voy a dejar marcado aquí en azul, son sus fortalezas. Eso quiere decir que van a tratar de que esos peones no se muevan de manera voluntaria. Bien. Perfecto. Espero que hasta aquí todo haya quedado bastante claro. Vamos a hacer otros movimientos bastante bruscos por parte de las blancas que no sea dama de 2. Jugadas como por ejemplo, muy utilizada a nivel FIDE en torneos por debajo de 2000 es la jugada A3. Una jugada bastante peculiar porque por supuesto, quieren que cuando las negras jueguen caballo en A5 molestando al alfil, el alfil tenga una casilla más para mantenerse en la gran diagonal. Por supuesto, aquí nosotros vamos a hacer torre C8, jugada buena para terminar el desarrollo. Recuerden, cuando le ataquen el peón de D7, ustedes lo van a defender con D6. Muy importante esto. Si por ejemplo aquí dama de 2, otra vez D6 y obtendremos nuestro centro de peones conocido como el esquema Echevenigen, como la variante Echevenigen de la siciliana. Muy bien. Entonces, véase que
todos estos movimientos son bastante clarísimos. ¿Ok? Muchos jugadores, por ejemplo, torre de 1, alfil e7, aquí la mayoría juega alfil e3. Como ya dije, por debajo de 2000, alfil e3 es un desarrollo bastante común y se juega muy a menudo. Entonces, bueno, otra jugada que les voy a enseñar acá es la jugada caballo d5, que bueno, es un sacrificio bastante interesante para, para el jugador de blanca. Sí, pero eso ayuda a, en este caso, eso ayuda a las negras. ¿Y en qué me ayuda, maestro Franklin? Bueno, yo les voy a recomendar que ustedes capturen ese caballo. Y la siguiente recomendación que les voy a dar a ustedes es no traten de quedarse con la pieza, ¿ok? Porque muchas veces cuando nos hacen este caballo de 5 es porque quieren abrir la columna E, presionarnos la clavada que hay en E7 y eso nos va a traer problemas durante el proceso. Aquí yo les voy a recomendar jugadas muy eficaz, muy directas, ¿ok? Por ejemplo, la más tranquilita de todas es el enroque. Y es una de las variantes que yo voy a recomendarle porque es muy sencilla. Van a enrocar al rey, lo van a colocar en seguridad y cuando le capturen el caballito, ustedes van a capturar con el peón de B para trasladar al peón D a D5 y obtener un peón pasado. Por supuesto, aquí las blancas podrán hacer jugadas como caballo D4, molestando el peón de C6 para que no podamos hacer la jugada D5. Ese es algo bastante natural. Bien, pero jugadas, por ejemplo, como dama C7, para poder hacer D5, claro, puede traer más adelante destellos. Por ejemplo, si caballo F5 aquí molestando el alfil y todo esto, quitamos el alfil y luego D5. ¿Para qué? Para molestar al alfil y molestar al caballo. Ya que la pareja del alfil es muy importante para las negras. Aquí podemos hacer D5, pero esto a la final surgen cambios como este tipo de variaciones. Caballo por E7, caballo por E7, alfil D3 y volvemos otra vez con caballo G6. Pero para no perder tanto tiempo con las piezas y terminar el desarrollo, aquí yo les recomiendo la jugada alfil C5, que en este caso es para hacer la jugada D5. Y como pueden ver, las negras no tienen un desarrollo tan amplio o por lo menos tan fácil de hacer, ya que jugadas como alfil E3 para cambiar, bueno, cambio dama por E3 y aquí podemos hacer la jugada D5 que molesta al alfil y molesto al caballo. Entonces, él tendría que hacer alfil D3 única para defender al caballo de F5, que sería lo más normal. Y aquí nos quedaríamos bastante bien con una estructura que tenemos que jugarla con mucho cuidado, eso sí, pero muy cómodas, ¿ok? Por ejemplo, caballo E5, podemos colocar la torre en E8, podemos hacer G6, podemos trasladar el caballo a C4 en algún punto de la partida. Bueno, pero vamos a poner que tú no eres ese jugador que te gusta mover mucho las piezas, sino que te gusta ir a mover a los peones rápido. Te recomendaría la jugada torre F en E8, que desarrolla la torre rápidamente y colocó las torres en la columna para poder tratar de mover esos peones. Bien, ahí te la dejo. Torre de F en E8 como caballo en E5 son muy buenas jugadas para las negras. Espero que estas ideas te funcionen para ganarle al gambito morra. Bueno, como dije, cada vez que te hagan el sacrificio, captúrale. Peón por y te recomiendo la jugada enroque. Para mí es la mejor jugada práctica, ¿ok? Si tú quieres que te recomiende una jugada, bueno, muy al estilo módulo, muy al estilo como juegan las máquinas, bueno, la podríamos recomendar, sí, pero la idea es que tú no vas a jugar con un módulo en un torneo o no vas a jugar con un módulo en plena partida, ¿ok? La idea es que tú recuerdes jugadas prácticas, jugadas que puedas desarrollar todas tus piezas y recuerdes bastante bien. Perfecto.
Él va a recapturar su caballo, B por C6 para hacer D5. Y a partir de ahí, bueno, ya tienes una excelente posición. La mayoría de las partidas FIDES, con por debajo de 2000 de elo, la mayoría no juega caballo D4. Muchos juegan aquí alfil E3 para terminar el desarrollo y las negras se quedan bastante bien después de la jugada D5. Y es donde, por supuesto, las negras, tú como negra, tienes que empezar a colocar tus piezas acordes para poder empezar a mover esos peones. Bien. Bueno, básicamente para aquellos que les gusta el riesgo y quieren quedarse con la pieza, por ejemplo, jugadas como caballo en A5 son peligrosas, ¿ok? Pero bueno, aquí se las voy a dejar para aquellos que les gusta el peligro y les juegan aquí, por ejemplo, D6. Bueno, le quitamos el alfil, que es una pieza muy importante, y como pueden ver, si yo, por ejemplo, capturo en E7, aquí yo simplemente puedo jugar dama C7, el peón no me va a permitir enrocar tan fácilmente. Si yo lo capturo directamente, entonces dama por C4 y el enroque, bueno, simplemente tenemos 6 peones, él tiene 5 peones, pero bueno, tenemos un peón aislado en el peón de dama y que no va a ser fácil de mover. ¿Por qué? Porque si lo coloco en D6 va a estar algo débil y va a ser fácil de atacar por parte del blanco. Y si lo coloco en D5, bueno, lo puedo perder muy fácilmente y si lo quieres entregar, bueno, estarías entregando tu peón de ventaja a cambio de alfiles de diferentes color, por ejemplo, y llegaríamos a un final, bueno, apropiadamente bien jugado, un final tablas. Bien. Por eso no recomiendo mucho esta línea de caballo en A5 porque fuerza mucho a los cambios y a dama por E7 si quieres buscar a ganar, entonces te tendrías que quedar con la pareja de caballos y te quedas con un peón ahí bastante molesto en E7. ¿Ok? Y por eso no recomiendo mucho esta línea. Yo recomiendo más la variante en roque para aquellos que les gusta el juego más tranquilito. D por C6. Y bueno, ya aquí B por C6, conservo mi peón de ventaja y seguimos jugando. Vamos para atrás. Después de todo esto, ustedes se podrán dar cuenta de que todos estos movimientos son bastante acordes a lo que es el gambito morra. ¿Ok? Algunos jugadores, por lo menos aquí, después de caballo G6, algunos jugadores hacen la jugada E5. Por lo menos a mí me la han hecho ya varias veces. Y, y no deben preocuparse por ella. ¿Ok? Porque mientras el alfil no tenga la casilla F4, gracias a nuestro caballo, vamos a estar bien. Entonces vamos a hacer igualmente la jugada B5 para atacar al alfil, ganar un tiempo y desarrollar el alfil nuestro por B7. Si el alfil se coloca en B3 para mantener esa diagonal, posiblemente que se pueda abrir en algún punto, seguimos desarrollando nuestro flanco de dama, torre D1 para colocar la dama en juego, dama C7, alfil E3 ya no la puede hacer de forma tan inmediata porque me le capturó el peón y estoy ganando un segundo peón. Bien, claro, esto es más o menos peligroso, pero jugable. De todas maneras, a partir de aquí, dama C7, como pueden ver, estamos atacando varias veces al peón de E5. Así que por eso les digo, no se preocupen por ese peón o ese avance. La idea de ese avance es que el blanco siempre quiere buscar caballo E4 para colocar el caballo en D6 y todo lo demás. Bien, por eso recomiendo esta línea con caballo en E7, caballo G6. Porque ¿Por qué yo les recomiendo esta línea? Vamos a ver una línea donde el caballo salga por otra casilla. Por ejemplo, D6, dama E2, alfil E7, torre D1, no sé, por ejemplo, ¿no? Dama C7 y el alfil sale por F4. Fíjate que el caballo puede salir tranquilamente por F6 y no ha pasado nada, pero esta es la posición que le gusta llegar a las blancas, donde siempre están con la tentativa de hacernos la jugada de 5 y ahora con más razón la jugada caballo de 5. Es decir, el blanco tiene
mayor posibilidades en esta línea de la estructura Scheveningen plena, la perfecta. ¿Ok? Por eso esta posición el blanco va a estar más contento de jugar. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a la pregunta, ¿dónde debo desarrollar el caballo? Acuérdense de esta clase que el caballo sale por E7. Hay otras jugadas como también la variante alfil B4, que también es muy interesante porque claro, ataco al caballo y esto, pero bueno, a dama E2 podemos desarrollar el caballito por E7 y si me juegan torre D1, juego caballo G6 y es una pequeña transposición. Perfecto. Pero a la final me gustaría que ustedes respetaran un poco el orden del desarrollo de las piezas y yo les recomiendo primero el desarrollo del caballo. Jugadas como E5 en esta posición directa, volvemos otra vez con caballo G6, tocamos al peón y tiene que defenderlo. Ahora, si juega dama E2, hacemos la misma temática. ¿Ves? El orden es diferente, pero la idea es la misma. Si torre D1, las estructuras temáticas del gambito morra, dama C7 y véanse notablemente que desarrollar el alfil por F4 ya no puede y me le estoy capturando el peón. A la sencilla. ¿Bien? Ok. Ya saben que el E5 no lo van a hacer. O por lo menos no es tan fácil. Aquí una jugada razonable sería dama E2, que es la temática. Entonces caballo G6 y bueno, a partir de ahí vamos a hacer la jugada torre D1 porque es lo que se juega y vamos a jugar nuestro alfil en E7. Perfecto. Si otra vez hacen la jugada E5, entonces tenemos la jugada dama C7 tocando el peón de una vez. ¿Qué podemos hacer B5? Sí, podemos hacer B5 también. Y si juegan, por ejemplo, alfil B3, aquí no tenemos el tiempo de alfil B7, sino que jugamos dama C7 directa y nos ganamos el peón. Claro, al menos que él mueva la torre a E1 y perdió un tiempo con la torre. Y entonces, bueno, seguimos con alfil B7 y tenemos un buen desarrollo. Ahí se las dejo legendarios. Bueno, a ver. Entonces, si hemos comprendido perfectamente nuestras ideas con el caballo G en E7, pueden notar que las blancas pueden desarrollar sus piezas de manera acorde a como lo han aprendido en los libros, en videos de cómo se juega el gambito morra, pero las negras han conseguido contrarrestar algunas ideas muy claras por parte del blanco y ustedes pueden simplemente esperar un poco. Recuerden, contra las antisicilianas, como por ejemplo la variante Alapin, el Grand Prix, la variante cerrada, nosotros debemos jugar a la espera, acomodar nuestras piezas, no dañar mucho las estructuras de peones e ir de menos a más, ¿ok? Ir poco a poco, ir agarrando ventajas, por lo menos en el caso del gambito morra, nos quedamos con el peón hasta cierto punto y podríamos obtener un excelente juego. Bueno, sin más que agregar en este sentido, veamos otro tipo de órdenes después de dama E2 y caballo G6. Bueno, no es tan fácil para las negras, perdón, para las blancas, desarrollar otra pieza. Por ejemplo, jugadas como alfil G5, que parecen muy interesantes. Aquí podríamos hacer muy tranquilamente alfil E7, alfil por, dama por, y los cambios le favorecen ¿a quién? Le favorecen, por supuesto, a las piezas negras porque tenemos un peón de ventaja. Otra vez, si la jugada vuelve E5, entonces tenemos la jugada B5 ganando un tiempo. Si alfil B3, entonces alfil B7, terminamos el desarrollo, enrocamos y vamos a colocar algunas piezas sobre el punto E5. Claro, después del enroque, si puedes colocar una torre en D8 y romper en D6, hacer la ruptura típica en D6,
estarías bastante bien. ¿Ok? Recuerda que el peón en E5 siempre está atacado doble y él no puede bloquear la columna E ni tampoco desviar al caballo F3. Claro, aquí les tengo otra jugada muy interesante después de la jugada alfil G5. La jugada alfil G5 se podría considerar dudosa y aquí les voy a regalar una jugada interesante para ir cambiando piezas para aquellos que les gusta la simplificación, como jugada como caballo de 4. Muy buena jugada, ya que esto permite eliminar al defensor del alfil. También ataco a la dama y que, por supuesto, si me haces caballo por D4, te hago dama por G5 y me quedo yo con la pareja de alfiles. Y ya saben, para aquellos que tengan pareja de alfiles, tratar de acomodar las piezas, terminar el desarrollo y luego tratar de abrir la posición para que los par de alfiles tengan protagonismo en la partida. Bueno, familia, a ver, alfil G5 es muy interesante. Por supuesto que alfil G5 la pueden hacer mucho antes, ¿ok? A ver, eh, por lo menos en esta posición también he visto y me han jugado, por lo menos a mí, me han jugado alfil G5, que es teórica. La línea principal por mucho tiempo, por muchos años, fue la jugada F6, pero actualmente ya no se está jugando porque llegamos más o menos a la misma posición. Si hacemos caballo G6, estamos en la misma línea, pero con el F6 hecho. Algo que, bueno, no me gustaría tener. ¿Ok? Aquí yo no les voy a recomendar la jugada F6. Aquí yo les voy a jugar aquí les voy a hacer la recomendación de H6 molestando al alfil. Si el alfil se va a H4 manteniendo la clavada, les voy a recomendar la jugada G5, que es lo más activo en este tipo de línea. Alfil G3, que parece que el alfil ahora sí está activo, me ataca la casilla de 6 y 7. Bueno, desarrolló mi caballito por G6, donde tengo otra vez el control de la casilla E5 como F4 y eventualmente voy a hacer D6, alfil E7, dama C7 y hasta un caballo en E5 bloqueando la acción del punto D6. Perfecto. El dama C7 puede cambiar, depende de dónde coloque las torres. Por supuesto, siempre en el gambito morra va en D1 y en C1. D1, C1. Y la dama tuya, en el caso de la siciliana, bueno, la podemos colocar en este caso en B6 como en A5. Son sus casillas más habituales. Bien. Entonces, una posición jugable. Ahora, claro, después de, como dije, por debajo de 2000, la jugada más utilizada por los jugadores a nivel FIDE como a nivel online, chess.com como Lichess, la mayoría juega aquí dama E2. Juegan muy mecánicos, la verdad. Pero después de caballo G6, ya saben el desarrollo y ahora, sin más que agregar, ahí les dejé algunas ideas muy importantes cómo enfrentar al gambito en borra y vamos a ver una partidita rápida, partidita modelo, donde la partida sucedió en el orden de E4, C5, D4, C por D, C3. Aquí estamos en el gambito morra. D por C3, caballo por C3, caballo C6, caballo F3, E6, todo bastante normal. Y aquí el jugador de negra juega alfil B4. Perfecto. Enroque, caballo G en E7, dama E2, bastante normal. Enroque, torre D1, la torre se coloca en D1 como es habitual. Caballo G6 controlando la casilla E5 como F4. Y de tal manera que ahora llega la parte interesante. Bien, aquí las blancas ganan un tiempo desarrollando la pieza y atacando, pero entonces como ya el alfil no está haciendo nada en el flanco de dama, simplemente decide regresar y si me cambias, que hubiese sido lo mejor para las blancas, si me cambias, simplemente dama por, y bueno, vamos a seguir con A6, B5, si es que lo permite. ¿Ok?
pero en la partida se jugó alfil E3. Bueno, cabe destacar que esta partida se jugó el 17 de julio del 2024. ¿Ok? Una partida reciente. Los jugadores, en este caso el jugador de blancas tiene 1910 de elo y el jugador de negras tiene 2416 de elo. Esto, por supuesto, es a nivel FIDE. Así que, bueno, es muy probable que el jugador de negras gane por la fuerza del elo y por nivel, ¿no? Pero bueno, nunca hay que subestimar a los jugadores que estén por debajo de 2000 de elo. A6 para hacer B5, torre C1, B5, alfil B3, alfil B7 y tenemos la posición que aprendimos el día de hoy, dama D2, atacándote el punto D7. ¿Y cuál fue nuestra jugada clave? D6, donde en esta partida el jugador de blanca hizo caballo G5. Es una jugada, bueno, que no se había hecho antes, o sí, pero en muy pocas partidas. Nuestra idea es siempre, bueno, la idea de caballo G5 es atacarte los puntos importantes, F7 y E6. ¿Cómo lo vamos a defender? En la partida jugaron dama D7, como se la habías explicado. Cada vez que nos ataquen el punto E6 y F7, ustedes lo pueden defender con la dama. Si no le tienes miedo a los sacrificios en E7, perdón, en E6 y F7, bueno, simplemente puedes hacer otra jugada como por ejemplo caballo C en E5 para tratar de hacer torre C8 y caballo C4 en algún punto. Pero bueno, en esta partida jugaron dama D7, novedad y buena aparte. ¿Ok? Solamente hasta este momento se conocía una sola partida que jugaron en el año 2000, perdón, en el año 2000, sí, en el año 2000, jugadores de un elo promedio de 2400 a 2500. Así que jugadores fuertes, muy importantes. En la partida se jugó alfil C2, algo, bueno, algo fuera de lo normal, porque el alfil generalmente siempre se mantiene en esa diagonal, siempre presionando a que la diagonal se abra en algún punto, pero alfil C2, un error, caballo C en E5 buscando la casilla C4 para atacar la pareja de alfiles y por supuesto el peón de B2 también. B3 evitando caballo C4, torre C8 ganando tiempo y aquí vienen las jugadas temerarias. Por ejemplo, este F4 se puede hacer, por supuesto, pero yo pienso que el blanco pudo haber jugado, no sé, un H3 en este momento, pero se hubiese enfrentado a la jugada H6, buena jugada, a lo cual cuando tengas que volver a F3, simplemente te cambio G por F y puedo venir con caballo en H4, fuerte jugada, presionando en F3, presionando en G2, donde sería muy interesante jugar ahora un E5 y pasar la dama al ataque. Eso se pudiese hacer. Bien. Donde, bueno, después de la jugada de F4, caballo G4, me hubiese gustado, que era la que me gustaba a mí en particular, pero en esta partida jugaron alfil por G5, que también es buena, F por E5, alfil por E3, y los cambios a quién le favorecen, por supuesto, las negras. Caballo E2, y aquí las negras ya consiguen un juego satisfactorio después de torre D8, y las negras han conservado los peones del H Benigen, el peón de ventaja y una buena estructura en el flanco de dama, un alfil muy activo sobre la debilidad del blanco en el punto E4 y lo único que hace falta aquí es tratar de ir a cambiar las damas y ganar el final con las torres. Bien, vamos a ver si lo podemos hacer. Dama G3, dama E7, caballo F4, buscando mates posibles en caballo en H5, dama F6, torre F1, dama H6. Bueno, aquí se defienden las negras de manera particular. A4 buscando tratar de buscar la casilla B3 para el alfil con los cambios, pero simplemente
B4, obteniendo la casilla C3 para la torre. Torre F2 y torre C3. Y aquí las blancas deciden abandonar porque ven que no hay chance alguno. Por supuesto, la dama está atrapada. Si en este caso se tapa con el alfil, pierden la torre. Y si se tapan de caballo, pierden la torre también en algún punto con caballo por y la torre está en el aire, como también la torre está atacada. Entonces la jugada en A4 fue prácticamente una provocación de lo que era la jugada B4. ¿Okay? Pero bueno, ya era una posición bastante difícil para las blancas. Como vieron, las negras jugaron de menos a más, es decir, no debilitaron su estructura de peones de manera voluntaria. Lo que hicieron fue jugar con sus piezas a través de las casillas centrales como E5, F4, cambiaron el alfil por el caballo en cuanto pudieron, en cuanto a la temática, ¿ok? Y, por supuesto, si hubiesen capturado el alfil, entonces hubiese sido caballo G4 e igual manera hubiese capturado el alfil. Claro, jugadas como alfil D4, en este caso, las negras hubiesen conseguido un buen juego después de la jugada de 5. Si alfil E3 como alfil F2, simplemente me capturó el alfil y listo. Y si alfil B6, torre C6 y luego podría venir la otra torre al juego y la posición de las negras es bastante buena. Muy bien, familia. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en una próxima edición del Gambito Morra con mayores detalles y otras grandes recomendaciones. Así que si te ha gustado el video, recuerda siempre darle me gusta y si eres nuevo por mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de nuevo contenido. Así que chao chao, legendarios.